micrófono, no porque no me escuchen, sino por el video, que se escuche bien el video, entonces es por eso, ¿no? Ok, bueno, hoy vamos a tener nuestra clase, ¿ya pusiste el listo? Hoy vamos a tener nuestra segunda clase de capacitación en cuanto a la preparación para los grupos de enlace, ¿ven? Entendemos que por la lluvia y por, bueno, pues no todos los que esperábamos hoy están, ¿no? ¿Todo bien? Bien. Entonces, bueno, pero estamos nosotros, amén. Bueno, hoy vamos a aprender varias cosas supremamente importantes en cuanto a los grupos de enlace, hermanos. Antes que nada, yo quiero decirles que los grupos de enlace van a ser una parte fundamental, escúchenme esto, parte fundamental en el desarrollo de la visión de la iglesia. Va a ser algo sumamente fundamental porque este va a ser el centro de nuestro trabajo. Como les habíamos dicho, a través de los grupos de enlace se van a integrar todas las áreas de la iglesia. No sé si tomas una silla porque esto va para largo y paradita, me da pena contigo. Bueno, si quieres siéntate y ahí vas manejando. Ok. Entonces, vamos a hablar varias cosas generales en cuanto a los grupos de enlace. Como les decía, es la parte fundamental. De pronto yo me voy a mover, entonces estés ahí, ¿listo? Y que a través de los grupos de enlace vamos a integrar a la iglesia. Entonces yo quiero que ustedes tengan eso en su corazón. Esto es para unir a la iglesia, para que todos vayamos hacia el mismo rumbo, no que unos hagamos una cosa, otros otra, no, esto es toda la iglesia. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, amén. Otra de las cosas importantes es que todo miembro activo tiene que obligatoriamente ser parte de los grupos de enlace. Yo sé que muchos pueden, y ahorita voy a hablar de eso, no sé, está un poquito duro, si me le bajan un poquito. Gracias, Pablo, qué pena. Ahorita voy a hacer un énfasis sobre eso en cuanto, bueno, a lo que les voy a decir ahorita. Pero miren, hermanos, yo sé que hay gente que dice, ay, no, pero eso de los grupos de enlace, eso a mí no me gusta. Ah, perfecto, está muy bien, gracias. Eso de los grupos de enlace a mí no me gusta. Ay, eso que reunirse, que todas las semanas, y ay, no. Yo prefiero simplemente ir a la iglesia, servir ya y me voy. Es decirle, pues muy bonito, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña, hermano, que debemos someternos a la visión que el Señor ha puesto a los pastores de la iglesia. Amén. Que la iglesia, ahorita lo va a profundizar un poquito, tenemos que ir todos en pos del mismo propósito. Amén. ¿Ustedes saben a qué se refiere algo con el yugo desigual? ¿Sí saben qué es un yugo? No sé, pero ¿por qué está hablando de eso? Lo que pasa es que un yugo desigual es cuando el yugo viene de la palabra de los bueyes, ¿cierto? Que hay. Cuando un buey es más alto que el otro, ¿qué va a pasar? El de arriba se va a dañar y el de abajo también. Entonces van a empezar a fallar. Pero miren una cosa. Cuando los dos bueyes están iguales, eso es algo maravilloso, pero si imagina un buey jalando para este lado y jalando para el otro lado, pues se van a dañar, no van a hacer nada. Yo sé que todos los que están aquí sirviendo en la iglesia tienen un nivel espiritual, pero la idea es que todos apuntemos hacia el mismo lado, porque si unos van a un lado y otros van hacia otro, vamos a hacer tropiezo. Amén. Amén. Entonces esto va a ser parte fundamental de la visión de la iglesia, los grupos de enlace, hermanos. Ahora, déjenme decirles que esto lo venimos trabajando desde el año pasado. Ahora miren una cosa, nosotros estamos abiertos a que el Señor nos haga ajustes. Y estamos orando para que el Señor nos ajuste cada vez más y nos guíe hacia lo que Él quiere más precisamente. Amén. A veces uno tarda tiempo en escuchar la voz de Dios. Amén. No, es que ya tuve toda la revelación de Dios. No, nosotros estamos buscando, bueno, Señor, estamos con los grupos de enlace ahora. ¿Qué quieres tú hacer? Porque es que esto es tuyo, esto no es nuestro, o sea, esto no es capricho nuestro. ¿Me van a entender? Esto es algo que el Señor nos ha dirigido. Ahora miren, yo quiero decirles, el Señor a cada iglesia la dirige de una manera específica.
porque Dios conoce el área, la cultura, el ambiente de cada iglesia, que es distinto. Créanme, hermanos, que no es lo mismo una iglesia aquí en Bogotá que una iglesia en Barranquilla. Es muy distinto. No más por la cultura de la adoración. Allá aquí, si usted les va con una canción así toda rockera, pero que saben, no vale. Debe saber. A mí avanzo con un vallenático bien sabroso. ¿Sí o no? O sea, ya no casi la cultura cambia, ¿sí o no? Por eso Dios a cada iglesia le da una manera de trabajar. Amén. Y eso es totalmente bíblico, y ahorita quiero profundizar en cuanto a eso. Amén. Pero voy a ir un poquito rápido porque es mucho lo que hay que hablar hoy. ¿Listo? Ahora, la iglesia, a través de los grupos de enlace, pues le da las herramientas necesarias a cada discípulo para discipularse y formarse y equiparse para el llamado que Dios le tiene. Es una manera que Dios nos está dando para que el discípulo pueda crecer y fortalecerse en su llamado para el Señor. Amén. Entonces, básicamente, ¿qué son los grupos de enlace? Son reuniones de un poco más de una hora, más o menos 1 hora y 5, 1 hora y 10, y exagerando 1 hora y cuarto, más de eso no va a ser. El tiempo más o menos estipulado es 1 hora y 5 minutos, más o menos, pero a veces uno sabe que sea largo. Bueno, pues eso vamos a hablar después. Solamente estoy haciendo aquí algo grande en cuanto a eso. Es un tiempo donde nos reunimos más o menos un poco más de 1 hora, un tiempo donde compartimos la palabra del Señor, es un tiempo donde adoramos al Señor y es un tiempo donde compartimos como hermanos. Entonces, tiene básicamente 3 ingredientes, amén, que son ¿qué? La palabra del Señor, adoración a Dios y comunión los unos con los otros. Ahora, ahí también entra lo de orar juntos, amén, lo de interceder y orar unos por otros, amén. Entonces, básicamente, ahorita les voy a hablar un poquito más profundo de todas estas cosas. Entonces, pero básicamente lo que buscamos es cuidar a las personas, hacer algo que nosotros llamamos pastoreo cercano. De cierta manera, cada coordinador del grupo de enlace viene a ser como un pastor. Ahora, no pastor de ministerio, porque ay, no es que yo soy pastor, dígame pastor. A mí todavía no me encaja la palabra pastor, pero me la mato, ¿sí? O sea, porque para mí pastor es una dignidad muy alta. Claro, soy pastor, o sea, yo no niego mi ministerio, pero entiendo la responsabilidad que es, ¿sí me van a entender? Por eso todavía digo, cada vez que me dicen pastor, eso me hace pensar que llevo una responsabilidad en mis hombros grande. Amén. Gracias. Entonces, algo que va a hacer los coordinadores es un tipo de pastor, va a ser las funciones de pastor. De cierta manera, ¿en cuanto a qué? En cuanto a estar cerca de las personas, estar allí cuidándolas, pendiente de ellas, hermanos. Y eso es algo que desafortunadamente y tristemente tenemos que decir, nos ha faltado en la iglesia. Nos ha faltado estar cerca de las personas y eso lo tenemos que reconocer. Ha sido una falencia de nosotros que el Señor nos está llevando a corregir, a cambiar. Pero eso ahora, escúcheme, ustedes saben que nosotros como pastores estar pendiente de cada persona de la iglesia pues es un trabajo muy pesado y sumamente difícil de hacerlo como pastores únicamente. Por eso la palabra de Dios aún habla de que los pastores en la iglesia primitiva le encargaron a ciertos hombres ciertas tareas que ellos no podían perder el tiempo en hacerlas. En ese caso era repartir los alimentos, servir a las mesas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la lección de los 7 diáconos? Ahora, no es que nosotros vamos a perder el tiempo dedicándose a una persona, no, nosotros también estamos allí como pastores, pero créanme, hermano, que usted va a hacer una labor más efectiva en esa área que nosotros como pastores. Va a ser porque usted no va a estar pensando en 300 personas. Usted va a estar pensando en las 5, 10, 15 personas que van a su grupo de enlace. ¿Sí me va a entender? Usted va a estar pendiente de ellas.
Usted va a estar allí cuidándolas, animándolas, orando por ellas. Amén. Entonces eso va a ser algo pues fundamental en cuanto a eso. Voy a dar aquí una definición global de lo que es un grupo de enlace. Si quiere anotarla, no creo, pues si usted es aquí para escribir, anótelo. Lo voy a leer 2 veces, tome lo más que capte ahí, lo más importante. Dice, ¿qué es un grupo de enlace? Entonces dice así: toda la iglesia entre semanas se reúne en grupos homogéneos. Que es un grupo homogéneo, un grupo que tiene unas mismas cualidades. En este caso, homogéneo es parejas con parejas, jóvenes con jóvenes, mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujer con mujer. Pero sí es eso, esos son homogéneos de 10 a 15 personas, principalmente en casas y excepcionalmente en las oficinas de la iglesia. ¿Por qué pusimos eso principalmente? Porque ya ahorita, gracias amor, porque pusimos eso de principalmente, porque es que ese es uno de los objetivos. ¿Trajo Biblia? Vaya conmigo por favor. Vamos a mirar 2 versículos. 1 Corintios 16, 19. Hoy vamos a usar toda la Biblia, ¿eh? Entonces espero que usted sea ahí bien ágil en su Biblia. 1 Corintios 16, 19 dice: y las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está ¿dónde? ¿A dónde? En su casa. Ahora miren una cosa. A veces nosotros, yo sé, pues es algo cultural, que tenemos el concepto de iglesia es el lugar físico, de las paredes, ¿no? ¿Para dónde va? Para la iglesia. Bueno, pues no está mal decirlo, de hecho. Pero la palabra iglesia es una palabra griega que es eclesía, que traduce la congregación de los santos. ¿Sí? Congregación, la unión de los santos, donde se reúnen los santos. No donde se reúnen, sino la reunión de los santos. ¿Sí me van a entender? Entonces, en ese sentido, ¿qué es iglesia? Iglesia no es solamente venir aquí. Iglesia también es cuando 2 o 3 están reunidos en un lugar en el nombre de Jesús. Eso es una iglesia. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de iglesia, lo asociamos con un título, con un nombre, con un letrero, ¿cierto? ¿Cuál es su iglesia? No, mi iglesia es la iglesia tal, mi iglesia es la iglesia esta. Pero iglesia es 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Eso es iglesia. ¿Sí me van a entender? Ahora, que donde nos congregamos nos llamamos esto y esto y esto es otra historia. Pero iglesia es eso. Entonces nosotros vamos a ir a llevar la iglesia a las casas. Amén. Entonces, principalmente en casas y excepcionalmente en las oficinas. Miren lo que dice Hechos 2, Hechos 2:46. Este versículo lo vamos a leer varias veces hoy. Hechos 2:46. Miren lo que dice: y perseveraban unánimes. ¿Están ahí? Si no, anótelo. Dice: y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? Lean, por favor. Los cogí perdidos. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? ¿En dónde? Léalo. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora mire, este versículo nos puede resumir lo que es el grupo de enlace. El grupo de enlace no es un grupo aparte de la iglesia que solo se reúne en las casas, no. Es gente que se reúne en el templo, pero también se reúne en las casas. Amén. O sea, nos reunimos en el templo los domingos, los sábados, los jueves, aquí. Amén. Y también nos reunimos ¿en dónde? En las casas. Y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, a veces uno le da poca importancia o no es que le dé poca importancia, sino que no nota la importancia que tienen ciertos detalles en la vida. Usted sabe que
alrededor de la comida suceden cosas importantes. Yo recuerdo que cuando yo le pedí la mano a mi esposa, yo le invité a comer a un restaurante muy bonito, ¿te acuerdas, amor? Y lo más chistoso es que yo le pedí la mano ahí. Ella estaba convencida, aquí va a ser. Y no fue ahí, fue en otra parte donde nos hicimos novios. Pero yo lo reuní todo en torno a una comida. Entonces, a veces uno cuando quiere celebrar algo, ¿uno qué hace? Una comida, ¿cierto? La comida es muy importante. Entonces, por eso es que también queremos que los grupos de enlace se comparta algo de comer. No un banquete, no algo así súper. No, pero sí al menos que compartamos unas galletitas con un juguito. Cosas así. Porque eso, hermano, nos une. Aquí dice que comían juntos con la iglesia en sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Entonces, entendamos una cosa, que la iglesia no es un lugar físico como tal, sino que la iglesia es donde se reúnen los hijos de Dios en su nombre. Amén. Eso es la iglesia, donde se reúnen los hijos de Dios en su nombre. Amén. Listo, ahora sí en esto póngame mucha atención. Vamos a ver cuáles son los objetivos, o sea, cuál es nuestro propósito en hacer los grupos de enlace. ¿Será que nosotros, pues es que, ¿qué hacemos con la iglesia? No sé, pues pongámonos a hacer algo a ver para que no se distraigan. No, hermanos, los grupos de enlace no nacieron por eso. Los grupos de enlace nacieron con un propósito y un objetivo claro. Amén. Bueno, uno no, varios. Y es lo primero que nosotros queremos que usted tenga en su corazón. ¿Qué propósitos, o sea, cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es un objetivo? Hacia dónde uno apunta, ¿no? Alguien que es un tirador busca su objetivo y hacia allá su meta es darle a su blanco, a su objetivo. Amén. Nosotros también queremos con los grupos de enlace darle un objetivo, llegar a alcanzar algo. Ahora, voy a detenerme en el primer objetivo porque creo que ese es uno de los más importantes y ahí me voy a demorar un poquito. Amén. Uno de los primeros y principales objetivos es unirnos en torno a la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Como les decía inicialmente, ahora voy a expandir más ese punto. Uno de los propósitos más importantes es traer unidad a la iglesia. Unir a la iglesia, hermanos. Miren, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta lo importante que es la unidad. La unidad es sumamente poderosa en el reino de Dios. ¿Saben una cosa? El diablo siempre va a querer traer división. Y no quiero echar vainazos, no, ya superamos eso, gracias a Dios. Pero yo les quiero decir una cosa, la división nunca viene de Dios. Amén. ¿Por qué digo eso, hermano? Miren, en los días anteriores miraba un video acerca de el movimiento homosexual que se está manifestando hoy en día en la sociedad. Que hay un lobby gay, una agenda gay en todo el mundo, algo que está siendo patrocinado por los grandes empresarios del mundo. Están patrocinando el movimiento gay, tienen un propósito con eso, pero no me voy a poner a hablar de eso ahorita. Y miren, una de las cosas que quieren hacer con la promoción o promoviendo lo del LGBT, bueno, esa cosa, lo del movimiento homosexual. ¿Saben qué es lo que buscan? Dividir la sociedad. Que unos piensen una cosa, que otros piensen otra, y ser divisiones marcadas. ¿Saben por qué? Ellos toman un principio que decía Napoleón Bonaparte, y es: divide y vencerás. Divide y vencerás. ¿Sabes? Ese pensamiento es un pensamiento diabólico y satánico que nació en los mismísimos infiernos. Cuando nos dividimos, somos derrotados. Les doy una cuña ahí para los que somos casados. Si Satanás logra dividir a los padres, que el papá piense eso y la mamá piense esto, el esposo esto y el esposo eso, el hogar está a punto de colapso.
Si hay un lugar donde tiene que empezar la unidad, queridos hermanos, es en la casa, es en el hogar, es entre los esposos. Si los esposos no están de acuerdo, ahí hay problemas. Amén. Ahora miren una cosa, si la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está de acuerdo, ahí hay problemas. Amén. Vamos a leer unos pasajes bíblicos porque esto yo no quiero que ustedes lo tengan en su corazón, pero sembrado, hermanos. Miren una cosa. Voy a tomar un ejemplo que alguna vez le escuché a un predicador que se me hace como hasta chistoso, pero es real. Esta es la visión que Dios ha dado a la iglesia. Obviamente estamos escuchando la voz de Dios y queremos cada vez ajustarnos más a lo que Dios quiere. ¿Ven? Entonces, para que eso usted tenga claro, porque ustedes dicen, ay, es que nos dijeron una cosa y mañana nos dicen otra. No, no es eso, sino es que estamos ajustando conforme a lo que el Señor nos va mostrando. Amén. Pero miren, Dios ha dado una visión a los pastores de la iglesia. Hemos orado en estos últimos tiempos, hemos orado muchísimo más por esto, para que el Señor nos guíe. Hemos estado intercediendo porque no queremos hacer nada que no nos guíe Dios. Amén. En eso, hermano, les pedimos dos cosas: que nos apoyen en oración, hermanos. En serio, hermanos, o sea, anoten uno como sus principales propósitos de oración. De hecho, los que están anotando, anoten esto. Anótenlo y pongan ahí: orar por la unidad de la iglesia. Y ponga ahí: orar por los pastores para que sean guiados por Dios. Póngalo y hágalo, hermano. Se lo pedimos de corazón, que usted nos ayude a orar, porque queremos, hermano, que la iglesia esté unida en torno a lo que Dios tiene. Ahora miren una cosa. Les estaba contando una historia que le escuché a un predicador. Él decía: imagínense ustedes esta escena. Usted se sube a un avión que va para Nueva York, sale de aquí, de Bogotá, y usted se sube al avión, perfecto, y el avión arranca. Y cuando arrancó el avión, usted empieza a decir: uy, pero a Nueva York, uy, no, pero es que irnos allá y esa ciudad que hay tanto robos, tanta delincuencia, uy, no, Nueva York, no, ¿sabe qué? Yo me quiero bajar. No, ya no voy para Nueva York. No. Mejor dicho, devuelvan este avión, o si no, aquí hay problemas. ¿Qué harían con ese hombre? Pues mínimo le colocan esposas, lo amarran, y cuando llegue allá a Nueva York se va a meter en líos. ¿A qué voy con esto? Hermano, si usted se va a subir al avión de la visión de la iglesia, no es que a mitad de camino usted quiera bajarse. Si me hago entender, porque va a causar problemas. Entonces, por eso les estamos hablando de eso, para que usted sepa cuál es la visión y cuál es el avión al que nos montamos, y cuál es el objetivo donde queremos llegar. Porque si no, eso va a ser peligroso, hermanos. Imagínense alguien a mitad de vuelo diciendo: no, me quiero bajar, espera que llegue. Y de ahí cuando llegue, sí, y nos fueron las pilas. Pero que se salgan los chicos se portan mal en la casa. Les parece que queda casa. Amén. Entonces, eso, listo. Vamos a leer un pasaje que en estos días el Espíritu Santo me abría y me revelaba cosas tremendas de este pasaje que yo no las entendía antes, pero el Señor me ha dado como una luz en cuanto a eso, que es algo bien importante, hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 1, versículo 10. Y yo quiero detenerme aquí porque es que queremos curar cosas del pasado, hermanos. Y queremos que cosas como estas no se vuelvan a repetir en la iglesia de ninguna manera. ¿Están ahí? 1 Corintios 1:10. Esto más que capacitación parece como predicación aquí, pero es que ese es el objetivo, hermano. Miren lo que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre. Miren, cuando el apóstol Pablo dice os ruego, ¿usted a quién le ruega? ¿A Dios, sí o no? ¿O usted le ruega a alguien que usted necesita algo urgente? Os ruego, decía el apóstol Pablo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué?
una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué dice ahí? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo ¿qué? Parecer. Ahora miren una cosa, hermanos. Esto es más grave de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Eso es más grave de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Y es lo siguiente, hermanos. Yo sé que para que este versículo se cumpla en todo el cuerpo de Cristo, que se cumpla en todo el cuerpo de Cristo, que vaya y ayer, porque de pronto la van a ver como un perro. Decentemente, ¿no? Si haces el favor, decentemente. Eso, gracias. Si es que me hacen desconcentrar. Espérenme un segundito. Miren, yo sé que para que se cumpla este versículo en todo el cuerpo de Cristo es complicado. Yo entiendo que decir que toda la iglesia tenga este mismo pensamiento, el cuerpo de Cristo y de tantas denominaciones, yo sé que no es fácil. Ay, me quitaste el internet. Sí. Ay, sí. Bueno, tranquila, no importa, yo aquí lo tengo en el celular. Es que les quería leer este versículo en otra versión, pero no, ya aquí la tengo, no se preocupen. Espérenme un segundo, porque es que en esta versión nos aclaran muchas cosas, nos hablan muchas cosas en cuanto a eso. Miren, bueno, ahora, yo sé que para que eso se cumpla en todo el cuerpo de Cristo es algo difícil. Decir, no, que la iglesia tal, que todos tengan el mismo parecer es difícil. Eso se entiende. Pero miren una cosa, aquí el apóstol Pablo no se estaba refiriendo, escúchenme en esto, a ese tipo de unidad de todas las iglesias que existían en el mundo entero en esa época. Estaba refiriendo a la iglesia local de Corinto. A esa iglesia se estaba refiriendo. ¿Sí me hago entender? No estaba refiriéndose a que no, que la iglesia de Éfeso, de Filipenses, de Tesalonicenses, que todos tengan, mejor dicho, todo igual. Sabemos que eso es difícil hacerlo, hermanos. Sabemos que eso es muy difícil. Por eso en este contexto se está refiriendo a la iglesia local, a Corinto, a la iglesia de ahí. ¿Qué pasaba en Corinto? En Corinto había sido un lugar donde el apóstol Pablo había empezado a predicar y él sembró allá el evangelio. Y había llegado un hombre, tremendo hombre de Dios, Apolos. Pero Apolos tenía algo que no tenía el apóstol Pablo. ¿Y qué era? Que era muy elocuente. Mira una cosa, y como los corintios, esa era una ciudad griega, y los corintios eran muy dados al conocimiento, a la elocuencia, a los discursos muy elaborados. Entonces, claro, cuando llegó Apolos, ellos vieron a Apolos, ¡wow! ¡Qué predicador tan tremendo que es Apolos! Uy, no, ese tipo es... Mire cómo se expresa, porque dice en la Biblia que Apolos era poderoso en las escrituras, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, no era cualquier hombre, era un predicador tremendo. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia de Corinto? No era que Apolos hubiera hecho algo mal, porque él era un predicador de Dios y él estaba ya predicando correctamente. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que tuvo la iglesia? Que empezó a decir, uy, no, para mí mi predicador favorito es Apolos. Ese man, no, cuando decía, uy, no, Pablo, ese, el conocimiento que Pablo tiene, él fue el que nos evangelizó. Otro, uy, no, pero ese Pedro. Pedro es porque él estuvo con Jesús. Y otros decían, no, para mí es Cristo. No, a mí nada de eso. Léalo. Miren lo que dice el versículo 12. Quiero que dice 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Mírenme una cosa acá. Algo que nosotros nos tenemos que cuidar, hermanos, es que nosotros muchas veces tenemos este pensamiento. Yo tengo mis predicadores favoritos. Yo a este le recibo, a este no. Yo con este sí me identifico, con este no.
Tenga mucho cuidado con eso, hermanos queridos. Eso se llama división. Y saben una cosa, eso no es culpa de los predicadores, es culpa de la iglesia, de las ovejas. El apóstol Pablo se refiere a Apolos como un colaborador en el ministerio. Él dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, cada uno Dios nos ha dado una función específica. Entonces lo primero que, hermano, que usted debe hacer es cuídese de predicadores favoritos. No, es que sí, yo, cuando predica este hermano es tremendo. No, hermano, cuídese, porque eso no es de Dios. Porque eso va, bueno, yo sé que hay veces hay predicadores que a uno les gusta más que a otros, yo sé. Pero cuando usted toma esa actitud, usted se va a cerrar de recibir la palabra de Dios de otras personas que lo pueden edificar. Y miren, hermanos, les voy a leer en esta versión, creo que ya la encontré. Capítulo 1, versículo 10. A ver, está en aquí. Espérenme un segundito. Ay, espérate. Versiones. NTV. Listo. Ahora miren, se los voy a leer en esta versión. Por favor. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros y que no haya divisiones en la iglesia. Sé que está hablando de la iglesia local. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer y unidos en un pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos. Otros: yo sigo a Pedro. Otros: yo sigo únicamente a Cristo. Hay unos que se les quieren dar de más espirituales. No, yo solo Cristo nomás. A esos también les está hablando. ¿Acaso está dividido Cristo en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Miren una cosa, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo que si la iglesia quiere llegar a donde Dios quiere llevarla, no pueden haber divisiones. Es que a mí no me parece esto, es que a mí sí me parece esto, hermano. Yo sé, puede haber cosas que a usted no le parezcan, pero ahí es donde entra lo que se llama sumisión. Y sumisión no es: pues entonces pues tocará. ¿Qué más se le hace? Pues tocará. No, eso no es sumisión. ¿Sumisión qué es? Posiblemente no estoy de acuerdo, pero de corazón, sinceramente, voy a obedecer y lo voy a hacer alegremente. Eso es sumisión. Que de pronto tú no estés de acuerdo en todo, pero cuando tú te sometes en el camino, vas a entender por qué Dios hace esto. Amén. Entonces es algo bien importante, pero no quiero parar ahí, hermanos, porque quiero mostrarles que esto va más allá de eso. Miren una cosa, aquí el apóstol Pablo sigue hablando del mismo tema. Sáltese el capítulo 3. Y les voy a leer el versículo 4 en esta versión. Capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 Corintios 3. Les voy a leer desde el versículo 4 de esta versión. Usted sígame. Dice así: cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. ¿Sí me van a entender? Y ahí, mire, ahí el apóstol Pablo sigue desarrollando un tema que va enfocado a lo mismo, unidad. Ahora, sáltese, por favor, al versículo 16, que ese es el que yo quiero leerles. Vamos a leer primero en esta versión y después en la otra. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando ustedes escuchen ese versículo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando leen ese versículo? Que vosotros sois el templo de Dios. ¿Qué piensan?
¿A qué se está refiriendo? A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es que Somos parte del cuerpo de Cristo. miren una cosa, se los voy a leer en esta versión. Esta versión a mí me aclaró qué significaba verdaderamente ese versículo. Dice, escúcheme, esta versión lo dice igual, pero en términos más actuales. Dice así: no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Miren una cosa, en 1 Corintios 6 habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, esta carne. Aquí no se está refiriendo a esta carne física, se está refiriendo a la iglesia. Ustedes juntos son el templo de Dios. ¿Sí me van a entender? O sea, nosotros, el templo de Dios es ese cuerpo, pero nosotros juntos también somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Ahora lo que me sorprende es lo que dice en el versículo 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya ¿qué? Este templo, pues el templo de Dios es santo. Todos juntos en este contexto, y ustedes son ese templo. ¿Saben una cosa a qué se está refiriendo? Del que yo antes interpretaba eso cuando yo leía, si alguno destruyera el templo de Dios, yo pensaba, no, aquel que se droga, que se entrega a los placeres, que destruye este templo, pues Dios lo va a destruir. No se está refiriendo a eso. ¿Saben a qué se está refiriendo? Al que destruye la iglesia, al que genera divisiones, al que hace todo para destruir la unidad de la iglesia. A eso se está refiriendo en contexto, hermanos. Lean, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, en contexto se está refiriendo a eso. Vemos que esto no es un juego, hermanos. ¿Por qué nosotros peleamos por la unidad en la iglesia? Porque si no hay unidad, lo que está viendo es destrucción del templo de Dios. Hermano, si usted dice, ay no, yo no me voy a someter, me voy a revelar, y no, hermano, usted está destruyendo el templo de Dios. Y que dice ahí, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Interprételo como quiera, hermano, pero ahí es claro la Biblia. ¿Sí me hago entender? O sea, ay no, es que el pastor Dios nos está ahí asustando para que nos sometamos. No, hermano, tranquilo, todavía se puede bajar del avión. Sí, todavía no ha despegado. Pero quiero que se suba al avión sabiendo a qué se sube. ¿Sí me hago entender? Y no que en medio del vuelo usted empiece a dañar. Imagínese usted bien de terco, no, me voy a bajar, y usted llega y abre la puerta del avión. ¿Usted sabe qué pasa cuando se abre la puerta de un avión en pleno vuelo? Hay algo que se llama despresurización. Todo sale volando. Y ese avión se puede estrellar y se puede destruir. A eso se refiere, hermanos. Si alguno destruye el templo de Dios, entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Amén. Por eso, ya aterricemos otra vez. Queremos que nos unamos en pos de esta visión, hermanos. Amén. Queremos que como iglesia nos unamos en pos de esta visión de los grupos de enlace, porque queremos a través de ello promover la unidad de la iglesia. Amén. Entonces, primer objetivo, unirnos en torno a la visión que Dios ha dado a la iglesia. Filipenses 2:2, anótelo, no lo busque, dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo una misma cosa, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Entendemos? Que esto no es un juego. Ay, no me voy a revelar y voy a dividir la iglesia. Hermanos, esto no es un juego. Cuando yo pude entender eso, me pasaron escalofríos. Cuando pude entender que ahí estaba refiriendo el que destruye la iglesia, Dios lo destruirá. Uy, tremendo.
¿A qué se refiere eso? Yo no sé, hermano, pero interprételo como usted quiera. Pero dice, lo destruirá él. No sé a qué se está refiriendo el Señor. Pídale sabiduría a Dios. Pero yo prefiero no saber a qué se refiere y no hacerlo. Amén. Amén. Segundo objetivo: buscar juntos la presencia del Señor. Miren, hermanos, hay una unidad, perdón, hay un poder maravilloso cuando como iglesia nos unimos a buscar al Señor. Miren una cosa, hermanos, hay unidad hay manifestación de Dios cuando hay unidad. Jesús dijo que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí yo estaré en medio de ellos, hermano. Miren, hay algo muy maravilloso cuando como iglesia oramos juntos por un mismo propósito. La Biblia dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, yo responderé desde los cielos. Si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Dios responderá. Ahora, no es que Dios no escuche la oración solamente de uno. Entonces nadie podría orar solo. No se está refiriendo a eso. Pero sí hay un poder especial cuando hay unidad. Sí hay un poder especial, hermanos. ¿Cuál es el objetivo número 2 de los grupos de enlace? Es que juntos busquemos la presencia del Señor. Juntos como iglesia, unidos. De pronto no va a ser todos juntos aquí en el templo, en este lugar físico, pero sí va a ser juntos en las casas. Allí vamos a estar orando por propósitos específicos, por cosas específicas. Si usted tiene una necesidad, pues vamos a orar todos juntos por esa necesidad. Y vamos a entender el valor y el poder tan grande que tiene la unidad. Amén. Entonces, miren lo que dice aquí: buscar la presencia de Dios al reunirnos será una de nuestras metas más importantes, ya que el exponernos ante Él traerá transformación, sanidad, liberación y paz a nuestras vidas, ungiéndonos con su poder para ejercer el llamado. Algo que es bien importante, hermanos: cuando nos unimos, la presencia del Señor se manifiesta, y ahí en esa manifestación de la presencia de Dios es que empezamos a ser transformados, empezamos a ser cambiados. Dios nos empieza a santificar y nos empieza a ungir, porque eso es lo que anhelamos, unción para predicar este mensaje del Evangelio. Amén. 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 Bien, tercer propósito o tercer objetivo: cuidarnos mutuamente, el cuidado mutuo. Entonces dice así: brindar a cada discípulo la posibilidad de ser aconsejado y pastoreado de manera inmediata, siendo ministrado, instruido y restaurado. ¿Qué significa eso? Lo voy a leer otra vez. Brindar a cada discípulo la posibilidad de ser aconsejado y pastoreado de manera inmediata. Usted sabe que, pues como pastores, uno tiene una agenda, ¿no? Dice, hermanos, bueno, listo, venga tal día, de pronto usted necesita algo ya. Pues va a estar allí el coordinador, hermano, y que él va a tener más tiempo para usted, para estar ahí, para solicitar una consejería, hermano, cualquier cosa. Ahora, escúchenme, ustedes van a ser los coordinadores. Eso quiere decir que ustedes tienen que estar en la capacidad de ¿qué? De dar un consejo con la palabra de Dios, ¿no? Porque no, ay, no, es que me está yendo mal el trabajo, ¿qué hago, hermano? Uy, no me digas el riego de las 7 hierbas, que eso es maravilloso. No, me digas. Qué horrible, eso pasa. No, usted le da un consejo de la palabra de Dios, amén. ¿Sí me entiendes? Eso suena chistoso. Bueno, entonces, cuidado mutuo. Primero entre nosotros. Miren lo que dice Filipenses 2:4, anótelo ahí. Filipenses 2:4, miren lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿A qué se refiere eso? Algo que nos va a llevar a hacer los grupos de enlace es a salirnos de nosotros mismos. A veces uno está tan enfocado en uno que uno quiere todo para mí. Señor, dame, bendíceme, dame, ayúdame, todo me. Pues muy bonito, hermano, usted tiene que pedir al Señor, pero sálgase de usted mismo, hermano. Piense en otros, piense en otros.
usted al hacerse parte de los equipos, escúcheme, usted al hacerse parte de los equipos de los grupos de enlace, usted va a tener que empezar a pensar en los demás. Y ya no solo en usted. Ah, no, es que aquí este hermano, el que va a mi grupo de enlace, está pasando por un momento difícil, pues vamos a orar por él, vamos a interceder por él, para que el Señor toque su corazón y lo transforme. Y usted ya va a empezar a salirse solo de su egoísmo. Por eso algo que es maravilloso de los grupos de enlace es que los grupos de enlace nos ayudan a morir al yo. Amén. Y a empezarnos a preocupar por los demás. Por eso dice, no mirando cada cual lo suyo propio. Ahora usted tiene que mirar lo suyo propio, claro. Pero no solamente lo suyo propio, sino lo de los demás también. Amén. Gálatas 6:10 dice, anótelo, yo se lo leo, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Miren una cosa, nosotros como cristianos tenemos que ayudar al que se nos presente. Pero yo le digo una cosa, si hay dos personas en una misma condición, idéntica, una misma condición, digamos que uno viven en un apartamento y los dos no pueden pagar el recibo, o perdón, el arriendo, deben lo mismo exactamente, están bajo las mismas condiciones. El uno es cristiano que va a la iglesia y el otro no, pero ambos son amigos suyos. Su prioridad es el hermano que va a la iglesia, porque aquí dice mayormente a los de la familia de la fe. Entonces nuestro énfasis va a ser en cuidarnos de la familia de la fe. Amén. Cuidarnos, estar allí, hermanos. Amén. 1 Corintios 12:25, anótelo, yo se lo leo. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué dice? Que los miembros se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros. A veces uno anda preocupado por uno mismo. ¿Sabe cuál es la manera que usted deje de preocuparse por sus problemas? Empezándose a preocupar por los de los demás. Se dice, ay no, pero eso es más estrés para la vida. No, porque cuando usted se preocupa por lo de los demás, eso en vez de ser una carga es una bendición para usted. Amén. Porque cuando usted se preocupa de los problemas de los demás, Dios se va a preocupar de los suyos. Amén. Eso es así. Preocúpese de los demás y Dios se preocupará de usted, se lo aseguro. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Edificarnos. ¿Qué es edificarnos? ¿Qué es edificarnos? Vaya a 1 Corintios 3. El pasaje que estamos leyendo ahorita, vamos a leer desde el versículo 6, 3:6, 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el ¿qué? El crecimiento, ¿cierto? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mira que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o como principal arquitecto, es la palabra ahí, puse el fundamento y otro edifica encima. Mira lo que dice, ¿otro qué? Edifica, otro edifica encima. Miren una cosa, nosotros somos un edificio espiritual, ¿sí o no? Según este versículo, un edificio que tiene que ser edificado todos los días. Amén. Alguna vez escuché una predicación de eso, bueno, no sé qué tan correcto sea, que a la medida que tú edificas tu vida espiritual haciendo obras para el Señor, así tu mansión en el cielo va a ser edificada. ¿Tiene algún sentido cuando dijo, os voy a preparar lugar para vosotros? De pronto tiene algún sentido ahí, porque dice que la obra de cada uno la probará, el fuego allá será probada. Bueno, no sé, solamente hay un paréntesis, ¿no? Un dato ahí. Pero aquí voy con esto. Dice, hay un fundamento
Los que han trabajado en construcción saben lo que es colocar fundamentos a una casa, ¿cierto? Que es lo principal, que es lo que le da la fuerza, pero si no, es la base, es la fuerza. Si el fundamento está mal, toda la casa se puede ir para el piso. Amén. El fundamento es Cristo. Pero entonces miren lo que dice, cada uno dice, vosotros, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me recibió, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, va a haber gente, bueno, el fundamento ¿cuál es? Cuando se te predicó acerca de Cristo y tú te arrepentiste y creíste. Y ese fundamento tú lo pones cada vez que conoces más a Jesús. Ese fundamento se fortalece. Ahora, dice aquí que después otro edifica. ¿Quién es ese otro? Ahí es donde entramos nosotros. Ese otro no es solamente una persona, ese otro es todo aquel que enseña la palabra de Dios. Yo en este momento estoy edificando en sus vidas a través de la palabra. ¿Qué van a hacer ustedes? Edificar la vida de las personas a través de la palabra. Entonces, otro de los objetivos es edificar. Vamos a edificar a las personas. ¿Cómo? Con la palabra. Ahora dice, y cada cual mire cómo sobreedifica. Sobreedifica. ¿Qué quiere decir eso? Usted también tiene que sentarse y empezar a estudiar. Aprender de Dios. ¿Sí me va a entender? No es, no, edifíqueme. No, ¿y su sobreedificación qué? ¿Dónde está? Que es su estudio personal, que es usted y Dios. Amén. Nosotros lo que vamos a hacer es ser ese otro que edifica. Tú vas a ser un instrumento de Dios para edificar la vida de las personas. ¿Y qué es edificar la vida de las personas? Es a través de la palabra de Dios moldear nuestro corazón conforme al carácter de Cristo. Entonces cada enseñanza va a poner un ladrillito. Yo lo pienso así. Cada enseñanza que tú recibes de la palabra de Dios es como poner un bloquecito. Recibiste una enseñanza, fuiste edificado, aprendiste algo, sí. Toma un bloque ahí, espiritualmente hablando. Ahí ya lo tiene puesto. Amén. Y así. Entonces eso es lo que vamos a hacer, edificarnos. Amén. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice lo siguiente, anótelo y yo se lo lea, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Edificaos unos a otros. Nosotros estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Amén. Edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y mire que en este contexto habla de la venida del Señor. Dice, animaos unos a otros y edificaos. Ese tema de la venida del Señor está bien chévere. Ayer estuve en una conferencia sobre las señales antes del fin, hermano. Tremendo. Hoy era el segundo día, pero es a las 6 de la tarde, obviamente por lo cual no puedo ir. Pero hermanos, cuiden. El Señor viene pronto. Muy pronto, es en serio. Créame, prepárese. ¿Qué más? Animarlos con la palabra del Señor. ¿Cuál es otro propósito? Animarnos con la palabra del Señor. Eso en cuanto, ahí estamos todavía en el punto de, ahí todavía estamos en el punto de cuidarnos. Entonces el cuidarnos incluye lo de no mirar por nosotros mismos, edificarnos, y ahora vamos a ver animándonos. Miren que esa palabra animar es tan importante, o no la palabra, el animar es importante. Hermano, a veces uno menosprecia esas cosas, a veces uno menosprecia el poder que tiene el que uno le diga a alguien, hermano, ánimo, siga adelante con el Señor, no desfallezca, el Señor tiene un propósito con su vida, siga frente, estamos con usted. Pueden ser palabras vacías, pero hermano, esas palabras tienen poder. Tienen un poder maravilloso. Miren lo que dice Colosenses 3:16. Ese sí, búsquenlo, hermano. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Hay
hay un propósito para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y es para, dice ahí, enseñándoos y exhortándoos a animar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Enseñándonos y exhortándonos. Pero usted, ¿cómo va a exhortar si usted no está lleno de la palabra de Dios? Entonces, eso me lleva a mostrar que lo único que va a animar y a exhortar a las personas, a darles ánimo, es que la palabra de Dios. Usted tiene que animar a través de la palabra. Hay un versículo que no está aquí anotado. Vaya conmigo a Hebreos, pero me acabo de acordar de él. Hebreos 10, si no estoy mal. Sí, Hebreos 10, 25. De hecho, vamos a leer desde el 23. ¿Está ahí? Lean, Hebreos 10, 23, dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren lo que dice ahí: considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Sabe una cosa que nosotros tenemos que hacer? Y eso va a ser un escenario en los grupos de enlace. Usted va a animar a los demás a hacer buenas obras. Hermano, hermana en Cristo, hermanita, hermosa. Si tú ves a alguien en tu trabajo que necesita oración, apoyo, ve y ora por ella. O si tú ves a alguien que está enfermo, impon las manos y créele al Señor. A eso se está refiriendo. Está diciendo, estimulen al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿usted qué va a hacer en el grupo de enlace? Va a estimular a que la gente viva la palabra del Señor. ¿Hay alguien en necesidad? Pues hermano, usted vaya, ayúdele. Eso es estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? En los grupos de enlace. O que estamos todos juntos y hay alguien con necesidad económica. Pues hermanos, vamos a tomar una ofrenda para bendecir al hermano. Eso es estimular al amor y a las buenas obras, ¿cierto? Y miren lo que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué debemos hacer con los que se están dejando de congregar? Dice aquí, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortarnos? Animando. Miren una cosa, hermanos. Yo le quiero poner un reto. Hoy lo voy a estimular al amor y a las buenas obras a usted, desde ya. Si usted ve un hermano que está dejando de congregarse, vaya a él y anímelo. Dígale: hermano, porque no he vuelto a la iglesia, te animo a que vuelvas. Yo lo he hecho, hermanos. Personas que yo me encontrado en la calle, que antes venían a la iglesia, y yo me los encuentro, y yo siempre que me encuentro que antes venía diciendo viene, yo siempre le digo: hermano, ¿cómo está? ¿Cuándo nos vemos en la iglesia, hermano? Ánimo, sigue adelante, mira, ya te estamos esperando, Dios tiene un propósito con tu vida. Hay unos que no. Sí, te invito a la iglesia a ver este domingo. Sí, yo voy. Y no vienen. Pero hay otros hermanos que yo los he visto, hermano, que vienen y se restauran con Dios, solamente porque ese día yo les dije: hermano, ánimo, ven a la iglesia. Y vienen. Y miren lo que dice así: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben cuál es el momento que debemos levantarnos a animar a los que nos están congregando? Es hoy. Algo que vamos a hacer en jóvenes, que lo vamos a hacer, sino que estoy poniendo fundamentos para hacerlo, por eso no lo he querido hacer, y es que vamos a hacer lo que se va a llamar Operación Rescate. Que vamos a ir todos aquellos jóvenes que antes asistían a la iglesia y que ahorita están en el mundo, que están apartados de Dios. Vamos a empezar a ir por ellos, a orar por ellos, a traerlos a la iglesia, a invitarlos. Vamos a hacer eso, porque Dios nos está llamando a eso. A eso se refiere este versículo. Amén. Eso lo vamos a hacer ¿dónde? Los grupos de enlace. Amén. Entonces, en oración ya habíamos hablado un poquito sobre la importancia de la oración, pero la oración ¿en cuanto a qué? En cuanto a orar
para la restauración de los demás. Santiago 5:16 dice así, anótenlo, yo se lo leo, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermano, los grupos de enlace será el escenario propicio para hacer esto. Orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Dice, para que seáis sanados. Y aquí no solamente se está refiriendo a sanidad física, se está refiriendo a todo tipo de sanidad, hermanos. Hay gente que tiene heridas en su corazón, aún cristianos con heridas. A veces hay gente que piensa, no, es que si usted es cristiano ya usted no ya es totalmente ya nuevo. Yo creo ese versículo que dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Esa es una verdad grande en la Biblia. Pero ahí está hablando de algo espiritual. Porque nosotros nacimos en el espíritu, no en la carne y no en el alma. Todas las cosas cambiaron a nivel ¿qué? Espiritual. Nuestra posición espiritual sí cambió totalmente, pero nuestra condición del alma no. Por eso la Biblia dice, tiene que renovar su mente con la palabra, su alma. Amén. Y hay gente que está herida en su corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ser restaurados en los grupos de enlace. Amén. Sanados en oración. Por eso dice Gálatas 6:1, anótenlo, yo se lo leo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. La Biblia habla de restauración. Dice, ay, no, eso no es la restauración, eso no es de Dios. ¿Dónde está en la Biblia? Lean. Dice restaurarle. La Biblia habla de restauración y habla mucho de restauración. Habla mucho de tomar a aquel que ha caído. Dice, pero es que, hermano, yo no he pecado grave. Pero, hermano, de pronto hay áreas en su vida que usted está mal y necesita restauración allí. Amén. Es importante. Bien. Entonces, bueno, eso era en cuanto al tema de cuidarnos. Entonces nos vamos a cuidar en oración, nos vamos a cuidar animándonos, nos vamos a cuidar estando pendientes los unos de los otros. Ahora, otro objetivo general de los grupos de enlace es, como les hablaba antes, compartir como hermanos en armonía. Aquí quiero extender el tema que les hablaba acerca de lo de la comida. Llenas de comida. Sí, yo también haría eso, es que tengo esas dos cosas en la mano. La comida, qué rica la comida. Miren una cosa, hermanos, vaya por favor, ese sí búsquelo, Hechos 2:44. Búsquelo, Hechos 2:44, y vamos a leerlo. Búsquelo, Hechos 2:44. Dice así: todos los que habían creído estaban como juntos. Hermano, no existe tal cosa como el creyente ermitaño. ¿Ustedes saben qué es un ermitaño? Aquel que vive solo, que no se junta con nadie. Eso no existe, hermanos. Un creyente en Cristo tiene que estar junto a otros creyentes en Cristo. Aquel que dice, no, es que yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Es la frase más absurda y que se enviando a gente al infierno, pero como arroz. Porque no es que como yo creo en Dios a mi manera, entonces eso está bien. ¿Y qué tal que su manera no sea la manera correcta? Se va a arriesgar. Yo prefiero creer a la manera de Dios y no a mi manera. Hay dos maneras de creer en Dios: a su manera y a la manera correcta. ¿Cuál de las dos quiere? Hermano, no existen creyentes ermitaños. Y eso es lo que queremos hacer en la iglesia. Porque, hermanos, aquí hay gente que es muy fiel a la iglesia. Fiel en cuanto a que uno como está acá, uno nota quién viene y quién no. Y uno sabe quién llegó, quién no llegó. Y hay hermanos que fieles todos los domingos. Y puedo ahorita recordar varios. Pero no se saludan con nadie, no hablan con nadie. So vienen, escuchan la predica de hoy, chao. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Porque pasa gracias a los católicos, que eso es lo que se hacía en la iglesia católica.
Te iba allá a escuchar la misa. El único contacto que usted tenía con las personas a su alrededor era daos fraternalmente el saludo de la paz. ¿Sí o no? Era el único contacto. Era, ay, la paz, ¿te quieres unir? Ay, la paz, menos. La paz. Bueno, está bien. Y ya, cada uno salía como Pedro por su casa. No había comunión, no había nada. No le estoy echando vainazos a los católicos. Digo eso porque es que eso se va a subir a YouTube, ¿no? Porque no lo va a poder ver. Pero esa es la verdad. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú tengas comunión con los hermanos en Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué les estamos enseñando eso? Porque eso usted lo va a enseñar allá en su grupo de enlace. Usted tiene que entender cuál es el propósito de eso. Entonces, el escenario correcto para que esto suceda, lo de compartir, va a ser los grupos de enlace. Hermanos, reconozcámoslo. Hay momentos que uno, a veces el único momento de coinonía, entre comillas, que se tiene en la iglesia es después de los cultos, ¿no? Se acaba un culto, ay, ¿cómo está el culto esta semana? Ay, no, bien, está chévere, ay, no sé qué. Y ya, y se hablan. Pero hermano, ese no es el ambiente para hacer eso. Porque hay gente que va a estar de afán, entonces nadie puede estar de afán. No, hay gente que está de afán y se va. ¿Y dónde está eso de que estaban juntos? Entonces, ¿a dónde se va a desarrollar eso? O se ha venido, porque esto no es nuevo, en los grupos de enlace. Ahora miren, no nos vamos a reunir solamente en torno a lo espiritual, porque es que a veces somos demasiado espiritualoides, ¿no? O sea, no, vamos aquí para dedicar la palabra y a orar y a Dios. Ya estuvimos juntos, amén. Eso es parte, no es todo. Sigamos leyendo, dice: y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es tremendo, hermanos. Alguna vez escuché a alguien decir: si ve que la Biblia respalda el comunismo, eso es comunismo. No, eso se llama amor, que es muy distinto al comunismo. ¿Sabe qué es el comunismo? Yo te quito lo que tú tienes, te lo expropio y se lo doy a los demás. Aquí no es, aquí yo voluntariamente doy lo que tengo por amor a mis hermanos. Eso es muy distinto al comunismo. Y ay, no es que la Biblia habla de comunismo. La Biblia no habla de comunismo. La Biblia habla de amor fraternal, que es otra historia. Porque el comunismo a ti te despoja de todo. Hermanos, noticias. Tengan cuidado porque hacia allá quieren llevar nuestra Colombia. Hacia allá, hacia eso. Yo les digo una cosa. Hago aquí la cuida. Pilas con Pedro. Él quiere llevar a Colombia hacia allá. Ahí vota la cuñita. Salgan a votar, al menos por la revocatoria, y pongan así. No, es en serio. Eso es algo más grave de lo que pensamos. Pero bueno, no estoy hablando de eso. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Este ya lo hemos leído, pero quiero volver. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todos los del pueblo. Miren una cosa, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos habla de eso. Escúchenme. Aquí la palabra de Dios nos habla de no solamente reunirnos en torno a lo espiritual. Escúchenme. No solamente reunirnos en torno a lo espiritual. Es una también reunión en torno al compañerismo y a la coinonía, a compartir cosas de la vida cotidiana, como una comida. Eso nos une también. Ahora, yo sé que hay partes donde todo es recocha, todo es juego y todo, y la palabra de Dios nada. Eso tampoco está bien. No, es que tenemos coinonía, y eso todo lo recocha, solo hablar de cosas y nada de la palabra, no. La idea es que los grupos de enlace vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, pero también vamos a compartir cosas de la vida. Hermano, ¿cómo le fue esta semana? No, bien, me empecé el trabajo difícil, pesado, no sé qué. Ah, bueno, ¿y qué me cuenta su familia? ¿Cómo está? Eso es lo que buscamos, amén. Que haya un conocimiento mutuo, amén. Eso, compartir como hermanos en armonía, amén.
Otro de los propósitos generales, que este es algo súper importante, es afirmar a los miembros de la iglesia en la doctrina. En la doctrina de la iglesia. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Búsquelo, por favor. Ese sí, búsquelo. ¿Está ahí? 2 Tesalonicenses 2:15. ¿Ya? Bueno, búsquelo, por favor. Porque quiero que usted lo lea. ¿Están ahí? Dice así, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estar como... Léanlo, no lo han encontrado. Uy, Dios mío, ¿qué pasó? Todavía escucho hojitas y veo ahí que... Tienen que ser más rápidos, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Dice, así que, hermanos, estar ¿qué? Firmes y retener ¿qué? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, una de las cosas en las cuales vamos a promover la unidad en la iglesia es unidad en la doctrina, en lo que creemos como iglesia. Si hay algo que tiene que ser, hermano, un pilar de nuestra unidad, es nuestra doctrina. La doctrina, hermanos. Yo no puedo estar en un lugar donde no esté de acuerdo con lo que se enseña ahí. Imagínense yo por allá congregándome, no sé, donde los mormones. No, pues es que me quedé al pie de la casa. Y de verdad me quedé al pie de la casa, hasta como a 3 casas. No, es en serio. No es broma, donde yo vivo hay como a 3 casas. Pero me quedé ahí cerca, pero me voy a congregar allá. Yo no estoy de acuerdo con lo que se diga. ¿Qué voy a andar haciendo allá? Yo voy a estar en un lugar donde yo esté de acuerdo con lo que se enseñe, ¿sí o no? Entonces, por eso dice retener. Entonces, en los grupos de enlace también vamos a promover la doctrina de la iglesia, que no es otra sino la doctrina que se ha predicado durante toda la historia de la iglesia. Aquí predicamos la doctrina bíblica, la que predicaron grandes hombres de Dios en la historia. No es una doctrina que nos inventamos hace 2 años. No, hermano, aquí en esta iglesia llevamos predicando 30 años la misma doctrina. Porque hay términos que cambiaron de doctrina. Volvimos a la doctrina que teníamos más bien. Es otra historia. ¿Sí me van a entender? Entonces, en eso también tenemos que ser unidos, en la doctrina. ¿Amén? Bien. Otro de los propósitos que vamos a tener en cuanto a, uy, Dios mío, los grupos de enlace va a ser, y este va a ser bien importante porque este va a ser súper, hiper, mega, requete, contra importante, que va a ser ¿qué? Integrar al nuevo creyente. Ese es uno de los objetivos súper importantes de los grupos de enlace, integrar al nuevo creyente. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona nueva llega, no la vamos a dejar por ahí volando. Ese es un trabajo que va a ser uno de los trabajos más arduos que vamos a hacer como iglesia. Retener, porque de hecho todo esto nació en torno a esa necesidad, que la gente venía a la iglesia, duraba 2, 3 domingos y se iba y no volvía. Porque no hubo nadie que estuviera allí afirmándolo, hermano, visitándolo, llamándolo. Y esos hermanos desde ya, como decía cierto personaje de la televisión, te las canto, desde ya se las canto, hermanos, que eso es algo que ustedes van a hacer. Van a hacer mucho, hermano. Desde ya les advierto, va a ser una labor que ustedes van a hacer. Estar pendientes de las personas nuevas. Llega alguien nuevo, los de consolidación que va a ser Hugo y Jerry. Yo creo que ustedes eventualmente van a tener más gente que un equipo para que trabaje con ustedes, porque eso no es una tarea fácil. Pero inicialmente están ellos dos, entonces ellos van a estar con las personas nuevas. Ellos inicialmente, ¿qué van a hacer? Van a llamarnos. Ellos tienen que hacer eso. Hermano, ven, hermano, no. Qué bueno que nos haya visitado, fue una bendición, espero que te haya sentido bien. Bueno, no sé, eso hace parte del entrenamiento de ellos. Queremos que nos acompañes a una reunión que hacemos en las casas.
Entonces, bueno, listo. En esos días te va a estar llamando el coordinador de ese grupo pues, para que tú empieces a asistir ahí. Entonces, ¿qué van a hacer Hugo y Jay? Se van a reunir donde usted o van a buscar usted y van a decir, mire, esta persona es cerca de donde usted se hace su grupo de enlace y es como de su tipo de trabajo, joven, pareja, y lo van a involucrar, se lo van a dar a usted, y ahí es usted, ellos ya sueltan ese trabajo, y ahí ya es usted donde tiene, bueno, mira, como esas queremos invitar de nuestro grupo de enlace, que es de tal parte, de tal otra, pero es que no sé qué, no, mira, es que vamos a estar recogemos, y usted hace todo eso. Qué lindo, ¿no? Chévere, ese trabajo. Eso lo van a hacer ustedes, amén. Entonces, uno de los objetivos es integrar al nuevo creyente. Miren, hermanos, en Hechos 2:41 dice así, te lo voy a leer, anótelo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es añadir. Cada vez que se llama a alguien y insiste, usted está añadiendo a la iglesia también. Amén. Entonces, ahora, eso es en cuanto digamos que llega una persona a una reunión y recibió al Señor y creyó en Cristo. Se lo vamos a mandar a usted. Pero otro de los escenarios y de los objetivos de los grupos de enlace, y ya con este acabo, es que va a ser una plataforma para predicar el Evangelio a personas nuevas. Amén. Ese va a ser otro de los objetivos. Una plataforma para predicar el Evangelio a los nuevos. Que llegó que se van a hacer lo que se llaman grupos de puertas abiertas, reuniones de puertas abiertas. ¿Qué son puertas abiertas? Son reuniones que nosotros hacemos en las casas con fines evangelísticos. Eso es lo que la iglesia le llama puertas abiertas. Eso se va a hacer periódicamente. ¿Y qué va a hacer de puertas abiertas? Que ese miércoles, jueves, el día que usted se reúna, va a decir, ese día vamos a motivar a que todos los que asisten al grupo de enlace invite gente nueva. Entonces se invita gente nueva y en ese día la enseñanza específicamente va a ser sobre el Evangelio, una enseñanza evangelística, y se predica el Evangelio, se comparte del Señor, y los que reciben a Cristo pues los vamos a tener ahí y los vamos a ir invitando a la iglesia. Amén. Amén. Eso es algo hermoso que tenemos que hacer. Amén. Entonces, esos son los pasos, los objetivos que tenemos para los grupos de enlace. Hacia allá queremos llegar. Lo vamos a repetir: unirnos en torno a la misión de la iglesia. Esos son nuestros objetivos. El segundo, buscar juntos la presencia del Señor, clamar por esa manifestación de la presencia del Señor. Tercero, cuidarnos mutuamente. Eso tiene que ver con cuidarnos entre nosotros, edificándonos, animándonos con la palabra, con la oración. Otro objetivo es compartir como hermanos en armonía. El otro objetivo es afirmar a los creyentes, que los miembros de la iglesia, la doctrina que se predica aquí en la iglesia. Y el sexto, integrar al nuevo creyente. Y el séptimo, predicar el Evangelio a personas nuevas en los grupos de enlace. Amén. Espero que usted los haya anotado todo y que los tenga en su mente y en su corazón. Amén. Entonces, básicamente esos son los objetivos que vamos a trabajar este año en los grupos de enlace, hermanos. Así que desde ya vaya pensando y mirando si se quiere subir al avión. Yo creo que si usted está aquí es porque se quiere subir al avión, ¿no? Pero hacia allá vamos. ¿Sí le sirve? ¿Sí le sirve o no? ¿Sí le sirve el vuelo? Porque si no le sirve, hermano, pues qué triste. Porque le íbamos a dar puesto de primera clase. Pero hacia allá vamos, hermanos. Es a eso. Esos son nuestros objetivos. Hacia allá vamos. Hacia allá va el vuelo. Espero que usted se monte en el avión y lleguemos al objetivo, que es esto. Amén, hermanos. Solamente les quiero dejar con ese pensamiento que hagamos. Cuidemos la unidad de la iglesia. Oremos, hermanos, por el amor de Cristo. Hemos sentido, hermanos, y eso se lo digo, pues, ahí sí como dicen, para que oremos. Eso sí es de verdad, para que oremos. Satanás quiere volver a levantar. Si quieres, párame ahí el video. Chao, bendiciones.